Hoy es un día de fiesta, un día de celebración, de júbilo, día de bautizos. Hoy celebramos y acompañamos a personas que descienden a las aguas. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y con ese acto declaran públicamente su identidad con Cristo, con su iglesia. Es un acto voluntario, público y consciente. ¿Sí? Amén. Bueno, mi nombre es Marco Ponce, para quienes no me conocen. Un gusto en saludarles, un placer servirles, copastor de esta congregación. Y esto que celebramos hoy definitivamente nos anima mucho porque esto es lo que nos habla de que Dios sigue haciendo su obra, ¿sí? Está transformando vidas, convenciendo corazones y de alguna forma estas personas están tomando la decisión de obedecer, de declarar su vida para Cristo a través de este acto. Dios es bueno, ¿sí? Le damos un aplauso al Señor, porque es bueno. Los próximos bautizos, aprovecho para recordarles, serán el 22 de junio, ¿ok? Si todo esto todavía está ahí como que, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿O por primera vez está escuchando acerca de eso? Bueno, ya para que sepa que ya tenemos programado los próximos bautizos para esa fecha, ¿ok? Y hoy en honor a este acto vamos a reflexionar en una porción, vamos a volver al libro de Lucas, que aquí sí predican de Lucas en esta iglesia, ¿verdad? Pero queremos ser intencionales en comer lo que más podemos de cada libro. Y vamos a retomar hoy el libro de Lucas, vamos al capítulo 7 de Lucas, donde estaremos específicamente en los versículos del 18 al 30, al 35. Vamos a ver si nos da chance de pronto de comentar algo de esos últimos 5 versículos. Pero lo que quería resaltar de este capítulo me parece súper interesante, curioso, interesante, es que este capítulo consta de 4 historias. Hay 4 historias. Y tres protagonistas de 3 historias de estas 4 reconocen el poder, reconocen la autoridad y la potestad de Jesucristo para sanar, para perdonar pecados y reconocen quién es Él. Tenemos la historia de un centurión, el cual le pide a Jesús que haga un milagro a distancia y lo hace, pero le pide porque reconoce quién es Él y sabe que tiene poder para hacerlo. Está la historia de el resucitamiento del hijo de una viuda, se llama la viuda de Naín, y ya iba en el acto fúnebre, iba metido en su ataúd y allí Jesús hace el milagro y resucita al muchacho. ¡Wow! Y obviamente esto conmociona el pueblo y se reconoce la autoridad y el poder de Jesús. Y al final del capítulo vemos también la historia de una mujer pecadora, posiblemente sea el tema de la semana que viene, muy posiblemente, y es una mujer que se postra a los pies de Jesús, reconociendo el perdón que le ha dado, ¿sí? Humillándose ante Él. Lo curioso es que el cuarto protagonista que no se ha nombrado presenta una duda. Y es nada más y nada menos que Juan el Bautista. No, ¿qué es esto? Juan el Bautista presenta una duda acerca de quién es Cristo. Imagínense, podría ser que Jesús dijera, bueno, pero ¿qué pasó, Juan? Sí, tú no fuiste el que me anunciaste, tú no fuiste el que declaraste quién era yo y ahora salí con esta torta. Pero no, el Señor no lo aborda así. De hecho, no reacciona de esa forma. Vamos a leer los versículos. Estamos en el capítulo 7, Lucas, versículos del 18 al 30. Leamos primero, dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Las nuevas son las noticias y todas estas cosas era lo que estaba aconteciendo. Acaba de narrar Lucas en su evangelio acerca de lo del centurión y acerca de lo de la resucitación del hijo de la viuda de Naín. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron:
Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan, nuestro versículo a memorizar. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados. Pues entonces, acompáñenme, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que Él sea el que nos dé el discernimiento de su palabra por medio de su Espíritu, ¿sí? Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por el inmenso placer que a veces nos cuesta reconocer, aceptar o percibir de estar aquí reunidos libremente estudiando tu palabra, unidos como hermanos, haciendo una celebración como esta, Señor, públicamente, a todo volumen, Señor, declarando que tú eres nuestro Dios. Es un inmenso placer, Señor, y un inmenso privilegio, Señor. Quisieran muchas personas alrededor del mundo, Señor, en países hostiles, poder estar aquí celebrando abiertamente, gritando y llorando, Señor, que tú eres su Dios y su Señor. Te damos gracias por este privilegio. Hoy bendigo, Señor, tu nombre, Dios, en la vida de cada uno de los que está aquí hoy, Señor, pidiéndote que nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor, nos des tu discernimiento, nos ayudes a entender tu palabra y a entender qué nos dices a través de ella, Señor. Estamos aquí en un acto de adoración, reconociendo que tú eres Dios y nuestro Señor. Perdona nuestra maldad si hay algo en nosotros que sea tropiezo en nuestra relación contigo, Señor. Perdónalo, Señor. Ayúdanos. Perfecciona tu poder en nuestra debilidad. Necesitamos de ti, Dios. Por eso estamos aquí. Recibe gloria y honra, Señor. Recibe toda nuestra atención, Señor. Aparta de nuestra mente, de nuestros ojos y de nuestros oídos, Señor, toda distracción, Señor, que nos quite la atención de lo que importa, tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te oramos. Amén. Amén. Ok, entonces estamos aquí, leemos acerca de una duda que plantea Juan en los primeros versículos. Podemos también leer que los discípulos de Juan le dieron nuevas de todas estas cosas. ¿Qué nuevas le están dando? ¿Qué noticias le están dando a Juan el Bautista? Si leemos los dos versículos anteriores, dice, y todos tuvieron miedo. ¿Están aquí? ¿Sí? ¿Están en sus Biblias? ¿Están leyendo? Bien. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, ¿pero miedo de qué? Jesús acaba de resucitar a alguien que estaba en una urna. ¿Sí entienden eso? ¿Usted ha ido alguna vez a un funeral y se ha despertado el muerto? ¿Verdad que no? ¿Usted se asustaría si se despierta el muerto? Vaya que sí. Pues aquí pasó eso y las personas tuvieron miedo, pero fue Jesús el que lo hizo. Entonces se incorporó el que había muerto, dice el 15, y comenzó a hablar. Y Jesús lo dio a su madre.
y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él, ¿de quién? De Jesús, por toda Judea y por toda la región de alrededor. Acto seguido, los discípulos de Juan les llegan todas estas noticias, van a donde Juan, le dan la noticia. Jesús y su fama se extendía. Y esto motivó a estos discípulos, ¿verdad?, a dar las noticias a Juan. Pero hay algo aquí, que esto no cuadra con lo que Juan posiblemente está esperando. Juan y el pueblo de Israel está esperando. O mejor dicho, no cuadra con el concepto que habían interpretado y entendido de las Escrituras. Con todo y que Juan es el profeta que preparó el camino al Señor, llamando al arrepentimiento, aún así se presenta una duda en su corazón. Había una inconsistencia entre lo que él veía y lo que él creía. ¿Por qué? Bueno, vamos un momento, y esto lo hemos leído desde que venimos estudiando Lucas en varias oportunidades. Vamos al libro de Isaías, porque para este momento en el que está aconteciendo esto, no existía el Nuevo Testamento. Se estaba desarrollando en pleno. No había ni siquiera unas líneas escritas, ¿sí? Y la única Biblia que manejan, el único conocimiento que manejan es el Antiguo. Y se llevan por lo que entienden o lo que interpretan de ese Antiguo Testamento. Y Jesús vino a aclarar muchas cosas acerca del Antiguo Testamento. Y a su vez, quienes enseñaban e interpretaban el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, eran los líderes religiosos. Entonces, ¿cuál era la interpretación? Bueno, si leemos Isaías 61, desde el versículo 1, ¿hay quien lo consigue primero? Me ganaste. Ok, lo vas pasando ahí. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Qué más sigue? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y uno más, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Este perfil era el que ellos estaban esperando, pero resulta que aquí hay, digamos, en una profecía hay dos etapas de cumplimiento. Jesús venía a cumplir una parte y después, que todavía aún en nuestra actualidad, la otra parte no se ha cumplido. Entonces, ¿qué pasa? Dice que, ¿puedes poner el 2, por favor? Dice ahí que el que venía, el 3, entonces el 1. Es que lo estamos entrenando. Le dije, tienes que estar activo. No, pero lo está haciendo bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. Dice que viene a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. ¿Sí? Ok. Pero hay un problema aquí. Que Juan está preso. Juan el Bautista está preso. Y dice, oh, bueno, ya como que tengo mucho tiempo aquí, no veo la libertad. Estoy cautivo, estoy preso y no pasa nada. Vamos a Mateo 14, 3 y 4. Miren lo que le pasó a Juan el Bautista.
Dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua, declaraba la verdad a quien debía declarársela, aún le costara su libertad. Y por decir lo que tenía que decir, estaba preso. Entonces, esto quiere decir que lo que decía la profecía sobre la libertad de los cautivos y a los presos apertura de cárcel no era algo que estuviera ocurriendo y era la raíz de su duda. Tampoco estaba liberando a Israel del yugo romano, todavía estaban oprimidos por el imperio romano, y esto eran las interpretaciones que daban los líderes y enseñaban los maestros de la ley. Entonces, ¿qué hace Juan? Desde su cautividad llama a 2 de sus discípulos y los envía a Jesús, ¿sí? ¿Eres tú el que había de venir o debemos esperar a alguien más? Porque no veo el movimiento que se esperaba. Y aunque no dice por qué envió a 2, podríamos presumir de que definitivamente él sabía que lo que Jesús iba a decir era importante y necesitaba que hubieran por lo menos 2 personas para que pudieran recoger toda la información, ¿no? También la ley de Moisés indicaba en Deuteronomio 19, no lo vamos a buscar, pero indicaba por allá, si quieren lo chequean después en casa, que Dios mandaba que hubieran 2 o 3 testigos siempre en circunstancias de trascendencia, en circunstancias que fueran de peso, ¿ok? Y dice que entonces los discípulos de Juan obedecen fielmente, van al Señor Jesús y le dicen, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y aquí lo más hermoso, y que me encanta, es que Jesús no condena a Juan. No vemos un Jesús que dice, bueno, ¿y qué le pasó a Juan? Pues, donde menos esperaba me salió una duda. ¿Será que Juan le está sembrando duda a sus discípulos? Sí, porque definitivamente los discípulos de Juan podrían pensar como que, bueno, ¿y qué le pasó al maestro? Está dudando del que estaba anunciando. Entonces, échate esa broma. Y Jesús no duda, ni reprocha de Juan, ni se molesta, ni le corrige, porque Jesús sabe, porque Juan no es Jesús. Juan es humano. Más adelante vemos cuando dice hijo de mujer. Es humano. Y él sabe que nosotros en nuestro corazón puede generarse dudas. Es algo que nos caracteriza. Sí, y no nos condena por eso, no nos juzga por eso. Pero también podemos ver una acción de valor aquí en la persona de Juan. Y es que él lleva su duda cautiva al único que puede aclarar todas nuestras dudas, Jesús. El tema es cuando nos quedamos con la duda y nos quedamos dando vuelta a nosotros mismos en esa duda. Quizás de ahí pueden crearse otros pensamientos. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Sí. Y dice el versículo siguiente, el versículo 21, ¿qué dice? En esa misma hora, Jesús recibe la duda, dice, ok, y no dice palabra, mejor dicho. Y en esa misma hora, en ese momento, antes de siquiera pronunciar palabra, hace lo que normalmente hacía. Sanó a muchos. Uy, como caliente. Sanó a muchos de enfermedades y plagas. 3 cosas nombran aquí. Enfermedades y plagas. Dice enfermedades y plagas refiriéndose desde las más sencillas a las plagas, las más graves. Espíritus malos, está liberando a personas que están endemoniadas, muchas personas endemoniadas. Y a muchos ciegos les dio vista. El original de ese les dio es concedió vista, es decir, les dio la vista por gracia. Se compadeció de ellos. Y no agarró y dice, bueno, tráeme un ciego, tráeme un endemoniado y tráeme ahí algún enfermo y algún leproso y yo los curo aquí rapidito para que estos chamos vean. No, sanó a muchos. Esta respuesta iba a ser larga.
Estuvo un rato sanando a personas. Y esto hablaba de una gran manifestación que testificaba de quién era él y de lo que era capaz. ¿Sí? Y después que hace esto, dice el versículo 22, y respondiendo Jesús. Ahí es donde Jesús responde. Dice, id y haced saber a Juan. Vayan y háganle saber. ¿Sí? ¿Qué debía hacerle saber? Lo que habían visto y oído. Ahí lo dice. ¿Pero qué es lo que habían visto? Bueno, lo que el Señor hizo mientras ellos estaban ahí. ¿Y qué era lo que habían oído? Ellos al llegar ahí, lo que se rumoraba. Wow, acababa de resucitar a un muerto. Acababa de sanar al siervo de un centurión. Y al siervo de un centurión. Wow, que ni siquiera era judío. Pero lo sanó y a distancia. Y todos los milagros que podemos ver antes del capítulo 7. Y él les dijo eso, todo lo que han visto y oído, háganlo saber. ¿Sí? Y dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres ha anunciado el evangelio. Y Jesús está describiendo ¿qué? Lo que hizo. Pero también está recitando el profeta Isaías. ¡Wow! En otras palabras, le está confirmando a ellos, mira, le vas a decir a él que está pasando lo que está escrito. Lo que dice aquí Jesús es recitando a Isaías 35, a Isaías 61, dejando en claro el cumplimiento de la profecía que habla acerca de él. ¿Y qué pasa? Estos eran señales mesiánicas. Juan conocía muy bien estas señales, conocía muy bien lo que decía acerca de esas señales. Juan sabía acerca de los profetas. ¿Sí? ¿Y qué más hacía falta para responder esa pregunta? Más nada. Jesús no le dice, sí, yo soy. Hubiese bastado con, sí, dile que yo soy. Pero Jesús no usa eso, usa señales y recita la profecía. Sencillo, ¿verdad? Y vemos entonces que los hechos hablaban por sí solos. Ya había llegado a quien esperaban. No hay que esperar a otro. Y hay un dato curioso aquí. Fíjense que dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Y eso es como una categoría de afecciones humanas. ¿Ok? Después viene algo un poco de mayor impacto, que es los muertos son resucitados. Como que, wow, esto es más grande. Y después viene otra cosa que en orden ascendente realmente es más relevante, y es que a los pobres es anunciado el evangelio. Esto me recordó, y me hizo clic de un mensaje que dimos acerca de Juan 14, 12, donde Jesús dice, y los que crean en mí, cosas como estas harán, como las que yo hago harán, y aún mayores. Y cuando analizamos a la luz de la Biblia, ¿qué serían cosas mayores? Si ya Jesús, ¿qué puede ser mayor que resucitar un muerto? ¿Qué puede ser mayor que sanar un leproso? Milagrosamente. Bueno, Jesús siempre da más relevancia a la salvación de un alma. Y la salvación de un alma se hace por medio de la predicación del evangelio. Y definitivamente cada vez que predicamos a alguien, esta persona recibe al Señor, cosas más grandes que las que el Señor hizo, hacemos. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo se sienten? Respiren. Los veo así como que. Ok. ¿O es que estoy hablando muy rápido? ¿No? Bien. Bien. Dice Jesús y termina sus palabras diciendo, bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Jesús está hablando, mejor dicho, el concepto que había introducido los escribas, los maestros de la ley y los fariseos sobre el Mesías era totalmente contrario a lo que Jesús, a la imagen que Jesús estaba mostrando en ese momento, ya lo habíamos dicho.
Para ellos, según su propia interpretación legalista y distorsionada, era un escándalo que Jesús conviviera con publicanos y pecadores. Y aquí, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, siempre vamos a conseguir que entre la peor calaña que los líderes religiosos describen o señalan, siempre están los publicanos y los pecadores. Ah, pero los publicanos son pecadores. Sí, son pecadores, pero Lucas los exhibe aparte, porque un publicano era peor que un pecador para los judíos, porque se trataba de una persona judía que había rendido su lealtad al César y trabajaba cobrando impuestos al pueblo, extorsionándolos, robándoles. Entonces para ellos era, no, este está peor, ¿sí? Y vemos las descripciones siempre, los publicanos y los pecadores. Y para los líderes religiosos, que Jesús compartiera con ellos, conviviera con ellos, era como que, no, esto no puede ser el Mesías, y mucho menos el Hijo de Dios. Era imposible. Y a su vez, tampoco les agradaba que Jesús no cumpliera con la tradición de los ancianos, tradiciones que ellos mismos habían impuesto y que para ellos eran tenidas como a la par de la palabra de Dios. Era tan relevante que cumplieras con esto como con esto. Y Jesús no se apegaba a esas tradiciones. Y esto representaba un tropiezo para el pueblo de Israel, para muchas personas. Decían, no, pero es que no puede ser. Él no puede ser el Mesías. Él no puede ser esa persona. Por eso dice, bienaventurado aquel, bienaventurado, bendecido, doblemente bendecido aquel que no haya tropiezo en mí. Pero es que el Señor iba a hacer tropiezo. Ya estaba escrito acerca de él. Aquí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 34, nos dice, en la presentación, está Simeón presentando a Jesús, y dice Simeón de Jesús, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y Pedro nos confirma en su carta, primera carta de Pedro, capítulo 2, del 6 al 8, fíjense lo que dice, es una cita, dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Y piedra de qué? Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En otras palabras, ¿tendrá relevancia exponer y estudiar la palabra de Dios de forma fiel y correcta? ¿Sí? No se pueden interponer nuestros prejuicios personales por encima del estudio correcto de la palabra. No podemos permitir eso, porque distorsiona su significado y la verdad que hay en ella. ¿Sí? Tropezamos y hacemos tropezar a otros. Y en esta actualidad hay demasiado de eso. Demasiado de eso. En las redes, bueno, y son frases bonitas. Y son, wow. La gente le dice, qué poderosa esa palabra. Pero no es bíblica. Distorsiona la verdad. Crea expectativas falsas. Y la gente pone su fe en direcciones incorrectas. ¿Sí? Y hasta aquí todo lo que Jesús tenía que decirle a los discípulos de Juan. ¿Se me van? Vayan. Dice el versículo 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús siguió hablando. Ahí fue donde Jesús empezó a decirle
a la gente acerca de Juan. ¿Sí? Solamente después que se fueron. ¿Por qué habrá sido eso? ¿Por qué no las dijo antes de que se fueran? Podríamos presumir que no eran las palabras que Jesús quería que Juan escuchara. Y no porque fueran mentiras o porque no quería que Juan supiera eso. Juan iba a saber tarde o temprano eso cuando estuviera en la presencia de su Señor, todo lo que representó para la obra de Dios, la participación de Juan, que por misericordia el Señor lo usó. Realmente es así, ¿no? Pero Juan debía mantener su mirada enfocada en Jesús y no en sí mismo. Es importante eso. Y esto también nos habla del lugar donde debe estar enfocada nuestra mirada en medio de las circunstancias difíciles. No en nosotros. Debe estar enfocada en Jesús. Diga conmigo, en Jesús. ¿En Dios? En Jesús. Jesús es Dios. No tema decir eso. No tema predicar de Jesús. La predicación acerca de Jesús es la que salva. Jesús fue el que vino y pagó, y el Padre le exalta. El tema de Dios es un tema muy llevadero en la calle. Ayer hablamos acerca de eso en el taller de los bautizos y hablamos de que cualquier persona recibe con las manos abiertas hablar de Dios. Pero cuando hablamos de Jesús, vienen los preconceptos, vienen los prejuicios, las predisposiciones. Nuestra mente fijada en Jesús. Y estuvo genial así porque a pesar de que Jesús no le lanza una flor a Juan en lo que le manda a decir, la esperanza de Juan estaba en la profecía. Y él, con saber que sí era el que estaba esperando, estaba tranquilo. De hecho, no se sabe más de Juan hasta su muerte. No se sabe de un Juan que estaba como que, hombre, me voy a quedar aquí, que le reprocha a Jesús nada. En medio de tus circunstancias difíciles, ¿en dónde te enfocas? Aquí vemos un Juan que estaba preso. Es más que preso, encadenado. No estaba en una celda. Ahí como que, bueno, aquí me muevo. No, estaba encadenado. En medio de tus circunstancias, ¿en dónde te enfocas? En tus limitaciones. Sí pasa. En lo difícil de la misma situación. No, lo que pasa es que, y esto es algo que tenemos que ejercitar. Debemos enfocarnos en lo grande del Señor, en sus obras portentosas, en su palabra y en su amor manifestado acá. Por eso es que este es nuestro principal recurso. Y hablando a las personas presentes, Jesús plantea preguntas retóricas, más bien preguntas que exigían una respuesta negativa. Le dice Jesús, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Qué salisteis a ver al desierto? Porque estas personas, cuando se levantaba el rumor acerca de Juan, iban al desierto donde él estaba, y era un lugar lejos, era complicado llegar ahí, pero iban hasta allá a verlo, porque Juan predicaba y bautizaba. Y Jesús les pregunta, ¿y qué fueron a ver ustedes allá? ¿Fueron a ver una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Y aquí son dos respuestas que son muy contrarias a lo que Juan era. Juan no era una caña que el viento la llevaba, inconstante, débil. No, Juan era Juan tremendo. No se doblaba frente a nadie. Por eso estaba preso. Si tengo que decir, te lo digo, preso, llévame. No se doblaba. Vestidos delicados de Juan, para nada. Las personas que usaban vestidos delicados normalmente estaban relacionadas con placer, lujos, deleites. ¿Y cuál era la realidad de Juan? Vamos un momento al Evangelio de Marcos 1.
Marcos capítulo 1. Fíjense lo que dice aquí. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Está hablando de Juan. El cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Ese era el mensaje de Juan. Y dice el versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto, no con los reyes, sino en el desierto, y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Tenían que salir de la ciudad para llegar a donde estaba Juan. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y aquí vemos al Juan que para nada tenía vestiduras delicadas. ¿Qué dice el 6? Y Juan estaba vestido con pelo de camello. ¿Cómo será eso? ¿Cómo leería? Qué mente, vale. Pelo de camello, esa era su vestimenta. Pero ahora aún, dice que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Eran como unos grillos, los enchumbaba en miel y para adentro. ¿Te has comido grillo? Son buenísimos. No, mentira, yo no he comido eso. No me atrevo. No creo que me atreva. Sí, ¿verdad? Los chapulines que le dicen en México. Algo bueno deben tener. Pero bueno, tengo mis reservas. Y está Juan. Y en otras traducciones, esto que dice que tenía, esto suena muy bonito, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. En otras traducciones dice es un taparrabo de cuero. Rayos. Taparrabo, ¿verdad? Taparrabos de cuero. Oye, hermano, eso raspa. Qué rústico. Y ahí no había nada delicado en las vestiduras de Juan. ¿Sí? Y este era Juan. Y todas estas eran descripciones contrarias a lo que Juan era. Y dice el versículo siguiente, ¿mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que profeta. Profeta era el título por el cual se le conocía a Juan y era tenido. Y Jesús lo confirma. Aunque Juan en Lucas 1, él mismo, en Juan 1:21, él mismo niega, le dicen, ¿tú eres el profeta? Y dice, no. Pero, aunque él no se autodenominaba profeta, Cristo revela que realmente sí era un profeta. Y no solo uno, sino el más grande. ¿Sí? El último y gran profeta del Antiguo Testamento. Juan no buscaba títulos, Juan no buscaba engrandecerse, Juan no buscaba que lo exaltaran como profeta. Llámenme como quieran, yo estoy en mi oficio y su oficio era lo que él sabía que era. Exactamente. De hecho, su padre lo presenta, Zacarías, el día de su presentación. Vamos un momento a Lucas 1. Lucas 1:67 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, no todos los que profetizaban eran profetas, pero todos los profetas sí profetizaban. A veces venía una presencia especial del Espíritu Santo y ponía a alguien a profetizar. Y aquí está el padre de Juan profetizando y dice el versículo, hay varias cosas, no lo vamos a leer todo, dice el versículo 78, por la entrañable misericordia, 76, perdón, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo
en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y el anuncio de Jesús no queda allí. Dice el versículo 27, recitando una vez más, esto que está recitando es Malaquías 3:1. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Sí? Cuando de algo, aunque él no se autodenominaba profeta, cuando él le decía, ¿y quién eres tú? Y él decía, yo soy el que, del cual se anuncia que vendría delante del Señor a preparar su camino. Él sabía que de él estaba escrito. Eso sí lo sabía. Entonces, ¿qué características podemos, por qué será más que un profeta? Bueno, no solo anunció a Cristo, sino que él mismo fue anunciado por otro profeta, como se identificaba, y lo sabía, ¿sí? Además, anunció la venida del Mesías y la presenció. Detrás de mí viene uno que, vengo delante de uno que es antes de mí. Y cuando apareció, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro motivo para ser un profeta mayor es que nada más y nada menos que él bautizó a Jesús. ¿Sí? Vale esa, sí vale. Ahora, el camino que preparó Juan era llamar al pueblo al arrepentimiento, a la confesión de pecados, a un cambio de rumbo en sus vidas personales con respecto a las demandas que Dios había establecido. El tema es que solo el arrepentimiento era y es el camino que prepara a la nación, a las personas, para recibir las bendiciones prometidas por Dios en Cristo. Solamente por medio del arrepentimiento. Porque solo una vida limpia de pecado puede estar en comunión con Dios y ser bendecida por Él. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Y saben cómo se llama este bautismo? El bautismo de arrepentimiento. Así se llama. Y no es porque cuando te metes en el agua sales arrepentido. No. Sino que es un acto público donde tú manifiestas que ya te arrepentiste. Y una vez arrepentidos, bajamos a las aguas reconociendo a Dios. De hecho, la primera indicación que Pedro da en Hechos 2, Jesús estuvo explicando la semana pasada acerca de eso de una manera bien detallada, bien excelente. En Hechos 2, Juan, después que da el testimonio y habla acerca de Cristo, le dicen, hermano, ¿qué haremos? Y él le dice, arrepiéntanse y bautícense. ¿Sí? Era la dirección en Hechos 2:38. Arrepiéntanse y bautícense. Y hoy día podemos decir, bueno, cualquiera se puede meter ahí y decir que está arrepentido, pero no. En este contexto que estamos estudiando aquí, el que se echaba en el agua y otros lo veían, le iba a traer consecuencias. Perdían su entorno social, nadie ya quería andar con esas personas, porque de alguna forma habían puesto en tela de juicio o habían negado todas las enseñanzas de los maestros de la ley y fariseos. Decían, no, mira, ahora creo en esto, y wow, y ya no podían entrar a una sinagoga, lo más probable era eso. El arrepentimiento viene al conocer la verdad del evangelio predicado, que nos lleva a la convicción de pecado por medio del Espíritu. Esto funciona así. Usted conoce el evangelio, el Señor revela en su corazón la verdad de su palabra y la verdad de su condición. Usted reconoce a Dios, se arrepiente en su corazón de lo que ahora sabe que está mal, antes no lo sabía, y en un acto público, consciente y voluntario, procede a un bautizo.
La palabra bautizo significa sumergirse en agua completamente. Y ya vamos a ver por qué. Versículo 28 dice, os digo que entre los nacidos de mujeres, eso habla de la humanidad de Juan, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Ok? Y lo que hizo a Juan grande también fue su humildad. Él mismo dirigía la atención de sus propios discípulos. Él no quería quedarse con nada. La atención de sus propios discípulos las dirigía hacia el Mesías. Les decía, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Síganlo. Síganlo a Él. Él fue el que anuncié y ya llegó. Vayan. ¿Sí? Y Jesús enseñó que la verdadera grandeza está enlazada a la humildad. La verdadera grandeza de un hombre no se puede medir por la apariencia externa, ¿sí? Sino por la humildad del alma. Un hombre grande tiene una actitud humilde. Es como el Señor lo estableció. Nadie que se sienta grande lo es realmente delante de Dios. Solo aquel que es siervo y se humilla es realmente grande delante de Él. Amén. Y ahora Jesús traspola todo esto que viene diciendo acerca de Juan, nos lleva a otro punto y dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¡Wow! El servidor, el ministro más pequeño del evangelio, que ha obtenido misericordia del Señor para ser hábil y fiel a su obra, o el más pequeño de los apóstoles y primeros predicadores del evangelio, al estar empleados bajo una dispensación más excelente, un llamado mejor, por misericordia, por gracia, está en un cargo más honorable que Juan el Bautista. ¿Sabían eso? El más pequeño de los que siguen al Cordero, el más pequeño es más grande de cualquiera de los que los presidieron. Pero también tenemos mucho más que responder. Tenemos muchas más cuentas que entregar. Y al usted creer en el Señor, ya usted es considerado ciudadano del reino. Esto es con usted. ¿Sí? El más pequeño. Lo dijo Jesús. Versículos 29 y 30, y aquí entramos en nuestro versículo a memorizar. ¿Por qué? Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Qué significa eso? Y es que era el resultado de las palabras de Jesús sobre Juan. Hizo un efecto inmediato, pero empezaron a bautizarse, pero Jesús no está llamando a nadie al arrepentimiento. Leímos algo acerca de que Jesús llamaba al arrepentimiento. El único que ha dicho arrepentimiento hasta ahora soy yo, pero Jesús no ha dicho nada acá. Jesús solamente está hablando de Juan. Pero aunque Él no está llamando al arrepentimiento, sus palabras sobre Juan, el mensaje que Juan había dicho, surte efecto en ese momento. Juan sí les habló a cada uno, ellos sabían muy bien de quién estaban hablando. Juan les llamó a cada uno al arrepentimiento. Y todos aceptaron el mensaje en ese momento. Aquel que había dado Juan antes de ser encarcelado, dice Lucas, hasta los publicanos, y los nombra por separado, todo el pueblo y los publicanos, siempre para que sepa, ahí estaban esos bichitos. Todos justificaron a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Acaso Dios necesita ser justificado? Esto significa que reconocieron la justicia de Dios. Esto significa que reconocieron los derechos de Dios sobre ellos. Significa que reconocieron que las demandas de Dios por medio de Juan eran justas. Que era justo que ellos tuvieran que arrepentirse por sus pecados.
todos reconocieron como justo el camino que Dios había establecido para la restauración espiritual con Él. Esto es justicia de Dios. Y la evidencia de esta aceptación fue que se bautizaron en ese momento. Con el bautismo justificaban a Dios. Reconocían a Dios. Decían, sí, todo lo que Juan dijo era verdad. Bauticémonos. Me bautizo. Al aceptar el bautizo y someterse a él, declaraban que Dios es justo, aceptando el plan suyo y desechando y abandonando cualquier otro plan. ¿Cuál era el otro plan? El cumplimiento de la ley, el cumplimiento de las obras. Por mis obras iré al cielo. Lo desecharon, dijeron, no, no es así, es por misericordia. Debo arrepentirme y reconocer que no importa lo que yo haya hecho. ¿Saben qué? Soy un pecador. Y no hay nada en mi vida que proporcione salvación. Necesito de Dios. Necesito arrepentirme. Sí, por muy bien que yo haya creído que he sido, soy un pecador. Y eso choca con muchas personas hoy. Cuando tú le dices, deja arrepentirte. ¿De qué? Si he sido bueno. Pero te comparas con quién. Todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. Aún después de Cristo, necesitamos arrepentirnos. Todavía necesitamos de Él. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Está el otro bando que estaban ahí escuchando. Dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. No desecharon las palabras de Juan. No dice, porque Juan fue el que habló, pero no desecharon a Juan. ¿A quién desecharon cuando desecharon a Juan? Desecharon los designios de Dios sobre sí mismo. Y es una decisión personal. ¿Sí? Es una decisión personal. Y por tanto no fueron bautizados. Sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. Sin creer no podemos ser justificados por Cristo. El llamamiento que Juan hacía al arrepentimiento no tenía valor para quienes se consideraban perfectos. Sí, pero, ¿de qué me voy a arrepentir si soy el sumo sacerdote? ¿De qué me voy a arrepentir si soy un estudioso de la ley y hasta maestro? Y los versículos del 31 al 34, Jesús los compara, hace un juicio en forma de parábola, de ejemplo, a todas estas personas, ilustrando un juego que se hacía en la época donde se hacían dos grupos, dos equipos, y un equipo empezaba a dramatizar algo y estos tenían que responder a esa dramatización si sabían de qué se trataba. Y entonces por un lado estos hacían como si estaban en una fiesta y si estos entendían e identificaban eso, se ponían a bailar. De repente el otro equipo hacía como que si estuvieran en un acto fúnebre y estos tenían que ponerse tristes. ¿Sí? Ese era el juego, más o menos. Pero Jesús lo narra así. Y les está diciendo, les mostramos dos cosas. Las dos venían de Dios. Uno era, ayunaba, era humilde, y dijeron, no, ese está lo que está es endemoniado. El otro, como yo, no me negué a nada. Ningún placer vano se permitió al Señor porque se dice la palabra que no pecó, pero comía, bebía vino y le dijeron, esto es un bebedor y comelón, por un lado o por el otro. Y Jesús lo que los está diciendo, no aceptaron nada. Le dimos doble oportunidad y ninguna de las dos la quisieron aceptar. Y dice el versículo 35, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Qué quiere decir eso? Leemos otras versiones. Versión NBI dice, pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. ¿Tú eres sabio? Se va a ver. La NTV dice, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. ¿Es verdad la sabiduría? Lo veremos reflejado. Y con eso estaba diciéndole, ya veremos quién tiene razón.
Ya veremos quién fue el sabio en esto. Conclusión. Al aceptar el bautismo y someterse a él, usted declara públicamente que Dios es justo. Usted declara públicamente que es un pecador y necesita la salvación de Cristo. Usted acepta el plan de salvación de Dios, el plan de Jesucristo, y abandona cualquier otro plan que usted creía que era. Y el bautismo es el acto público donde usted demuestra esta decisión ya tomada antes. Usted participa pública y simbólicamente de la muerte y resurrección de Cristo con el bautizo. Y por eso es sumersión. Romanos 6, ya para cerrar. Romanos 6, del 3 al 14. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Simbólicamente usted cuando se sumerge completamente en el agua, usted queda muerto. Aquí no va a pasar eso, literalmente. Vamos a sacar rápido. Pero está simbólicamente junto con Cristo muriendo. Y al salir del agua, simbólicamente usted está resucitando con Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y esto es un acto consciente, público y voluntario. ¿Sí? Dice, y esta es una palabra especial para quienes se están bautizando hoy, los cuales felicito, les animo y les digo que nos animan. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado por Cristo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eres un vivo ahora entre los muertos. Todo aquel creyente o aquella persona no creyente que consigas, aún no ha obtenido la vida que Cristo te ha proporcionado a ti. Eres un vivo entre los muertos. Ya no actúas como ellos, más bien eres luz en medio de la tiniebla. Instrumento de justicia, tu boca, tu voz, tus ojos, tus manos, tu cabeza, tus pensamientos, tu cuerpo, tus pies. Instrumentos de justicia para la salvación, usadas por el Señor para su gloria. Felicidades. Vamos a dar un aplauso al Señor. Un gran paso. Sigamos adelante en el conocimiento de Dios y en su obra de santificación en nosotros. Ahora empieza un proceso y ya venía dándose un proceso desde el momento que usted creyó. Esto es solamente un paso que se da al inicio.
Ahora es que queda camino. ¿Sí? Oremos. Qué bendición es tu palabra, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor, por lo que hoy nos has mostrado. Te doy gracias porque por cada corazón que ha recibido lo que tú trajiste, Señor. Te doy gracias por este tiempo, por las palabras de este evangelio, por el testimonio de Juan el Bautista y por el mayor testimonio de todos, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Dios, por cada corazón de los que está aquí hoy presentes, Señor, para que sea transformado conforme a tu misericordia y gracia, Señor. Que tu Espíritu sobreabunde en sus vidas, Señor. Que sus vidas sean transformadas y tengan convicción de hacer lo correcto conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor. Si aún hay alguien aquí que todavía no te ha recibido, Señor, ven a su vida, Padre. Señor, hazle entender que necesita arrepentirse de su pecado. Porque el más mínimo, la más mínima de las faltas, Señor, nos hacen pecadores frente a ti. Tú eres santo, 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 perfecto en santidad. No te relacionas con el pecado. Por eso tu plan fue perfecto y por medio de Cristo podemos estar en comunión contigo. Señor, recibimos a Jesús como nuestro Dios y Señor, como nuestro Salvador, reconociendo nuestra falta y pecado, arrepintiéndonos de esto y reconociendo que fue pagado en tu cruz. Señor, da entendimiento al que aún no entiende. Convence al que aún sigue dudando, Señor. Con tu amor, con tu misericordia, con este cuerpo que es tu iglesia, Señor. Ayúdanos a hacer testimonio. Y perdónanos cuando no lo somos, Señor. Perdónanos, Padre, cuando nos herimos unos a otros. Cuando no caminamos, Señor, en lo que tú has establecido. En nombre de Cristo, Señor, te doy gracias por cada corazón. Te doy gracias por cada persona que te ha recibido esta mañana, Señor. Te doy gracias por cada corazón que ahora te pertenece, Señor. Porque se ha arrepentido y ha reconocido que tú eres su Dios. Que Jesucristo es su Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te oramos, Señor. Amén y amén. Ahí te dejo.